Skin of México es conducido por Jen Skin. Descubre la magia del lado B. Skin of México, la nueva forma de mirar. Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Jen Skin y esto es Skin of México. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque es el lado B de la sexualidad. ¿Y por qué es interesante? Bueno, pues porque mucho de nuestra vida realmente está relacionada con este tema. A lo mejor no nos damos cuenta. A lo mejor nada más creemos que el sexo, pues sí, está muy padre porque lo disfrutamos mucho. A lo mejor pues porque tenemos, no sé, queremos tener bebés también, no puede ser, o porque eso nos define a lo mejor como hombre, como mujer, pero más allá de eso, ¿qué hay? Pues bueno, este programa precisamente se creó con esa idea para darles a usted información súper importante con respecto a este tema, y para eso tengo dos invitados muy especiales. Bienvenido, Salvador. Bienvenida, María. Hola, ¿qué tal? Y bueno, quiero hacer así como un poquito de una presentación un poquito más adecuada, que por supuesto no me aprendí de memoria, pero bueno, aquí va. Mayra Pérez. Ella es sexóloga educativa y clínica, docente y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. También gracias a ti, Jen. Y bueno, Salvador Martínez, que es periodista con diplomados en medicina alternativa y estudios contemporáneos sobre sexualidad humana y el tantra. Y pues bueno, ¿por qué tengo estos dos invitados el día de hoy? Pues bueno, porque nosotros somos tanto como cuerpo como espíritu. Y creo que ellos dos nos pueden dar realmente una idea muy completa de lo que se refiere a lo que es la sexualidad, ¿no? Creo que este tema está como que muy interesante. Les voy a contar algo que pasó antes de lo del programa. Pues bueno, puse el post invitando a la gente para que vean el programa, muy padre. Y de repente así como que, ok, alguno que otro like, ¿no? Y después puse otra invitación, ya en un tono distinto, haciendo una nueva invitación a la gente, ya en un tono un poquito más elevado, haciendo un poco más de referencia, ya no tratando el tema tanto como sexualidad, sino poniéndolo mucho más referente como al sexo. Y la respuesta fue como 3 veces más elevada. Claro, que bueno, claro, esto tiene mucho que ver porque al final de cuentas, la publicidad, por ejemplo, utiliza mucho lo que es el sexo, precisamente para vender, porque al parecer el sexo vende, ¿no? Sí, mucho. Entonces, bueno, parte del show, precisamente eso se me hizo muy curioso, muy interesante esto que pasó y justo comentarlo aquí, porque a lo mejor de repente dijeron, híjole, pues este tema, ¿no? Alguno que otro como que tímidamente le dio like al primer post y así como que suena como que me van a enseñar de sexualidad o de sexo y yo qué tengo que aprender si ya me sé el Kama Sutra completito, claro, ¿no? O sea, como para qué. Esa fue como la reacción que yo identifiqué, ¿no? Pero ya posteriormente pues hubo una reacción así como que más jocosa y precisamente por eso me encantaría, empezando contigo, Mayra, por ejemplo, que si nos puedes definir diferencia, por ejemplo, entre sexualidad y sexo. Sí, bueno, en realidad la sexualidad incluye todo lo que está relacionado a esa palabra, literal, ¿no? O sea, está relacionado al cuerpo, está relacionado a las conductas, a las prácticas, a la orientación, a la preferencia. Entonces, todo lo que está involucrado a esa palabra es lo que se refiere como sexualidad, como nos vivimos como hombres y mujeres, en fin. Y la palabra sexo en realidad está mal utilizada desde el punto de vista científico, porque esa es la diferencia solamente entre hombres y mujeres desde el punto de vista anatómico y físico. Pero en realidad el uso popular que le damos al sexo es a través de relaciones sexuales. O sea, uno escucha la palabra sexo y ya se está imaginando el Kama Sutra, ¿no? Entonces por ahí podríamos como empezar. Y un poco retomando lo que decías hace ratito, me parece que la respuesta tanto a que se utilice mucho la palabra para ventas
y la respuesta de tu público a ponerle like, pues es porque a todo el mundo nos interesa el tema, ¿no? Es parte fundamental de nuestra vida y todos lo gozamos, o sea, también está muy vinculado con el placer. Claro, ¿no? exactamente. Y creo que es como parte de lo que generalmente andamos buscando, ¿no? O sea, se da mucho que nosotros como seres humanos generalmente tenemos una tendencia a estar en busca del placer. Entonces, uno de los placeres que a mí me parecen bastante interesantes, y sí, por supuesto, pues obviamente es el sexo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese punto, pues sí, la respuesta me causó gracia y dije, ok, pero está padre, ¿no? Como ver las diferencias entre ambos pods, creo que estuvo como bastante interesante. Y pues bueno, hablando un poquito como en otro canal, en otra sintonía, a mí me encantaría que nos explicaras a partir de tu punto de vista, primero, ¿qué es el tantra? Porque tú tienes un concepto diferente con respecto de la sexualidad y del sexo, entonces también me encantaría primero conocer lo que es el tantra para que después nos expliques un poquito cómo vive la sexualidad del tantra. Bueno, antes de entrar al tantra yo quisiera hacer un comentario a lo que ya se expresó aquí. ¿Por qué atrae tanto la sexualidad? Primero porque es un placer, o sea, es algo que nos atrae porque gusta, porque es grato, ¿sí? Porque nos mueve, pero también porque no hay educación sexual. No tenemos una educación sexual, mucho se habla de la educación sexual, pero lo que hay es una información reproductiva o una información de enfermedades relacionadas a la sexualidad. Exacto. O al acto sexual en lo concreto. No hay una educación sexual, carecemos de una educación sexual y eso es realmente triste y lamentable y por eso es que toda la gente atrae, porque tiene grandes dudas, tiene muchísimas dudas, tiene muchísimos problemas en cuanto a saber qué es exactamente su sexualidad. No lo sabemos, entonces por eso es que buscamos conocer la parte de la sexualidad. Y en este conocimiento yo diría que la parte sustancial de la sexualidad es lo que dice el Tantra. Obviamente yo soy amante del Tantra y creo que el Tantra es la parte central y fundamental para poder desarrollar nuestra sexualidad desde el punto de vista básico del sexo. Lo que es la parte de nuestra esencia, la espiritualidad y la corporalidad, que están para el Tantra unidos. No están separados. Todo es una sola cosa y el Tantra decimos que es el camino espiritual del placer, ¿no? Entonces, si es el camino espiritual del placer y de la sexualidad, es ahí donde vamos a centrar, porque esa es una calidad y cualidad que tenemos los seres humanos de tener ese placer sexual en todo momento. No necesitamos tener un periodo determinado, unas semanas o como los animales que tienen su periodo de brama. No, nosotros tenemos todo el tiempo la sexualidad. Y la sexualidad está en todo nuestro cuerpo, no está en los genitales únicamente. Desde la punta del cabello hasta la punta de la uña del dedo gordo. Toda parte somos sexuados, somos seres sexuados y para el Tantra somos seres sexuados que debemos buscar el camino del placer para expandir nuestra conciencia sexual, expandir nuestra conciencia y conectarlo al todo universal. Es un camino espiritual, no es un camino vulgar, no es un camino material, no es un camino moral, es un camino espiritual. Y yo creo que esa es la parte central del Tantra que tenemos que desarrollar y caminar en ella. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención esta parte en donde tú mencionas la parte de la moral, porque vaya, esto como que va mucho al sistema de creencias y de cómo fuiste educado, porque no va a pensar lo mismo alguien que sea católico, que sea musulmán, o sea, vaya, hay religiones en donde los hombres pueden tener 5 señoras, 6 señoras y eso está totalmente bien visto, por ejemplo, ¿no? Tener 5 parejas para poder tener relaciones sexuales con ellas está totalmente ad hoc, o sea, vaya, no sale fuera de lo común. Sin embargo, hay posiciones sociales en donde dicen, bueno, no, o sea, tener más de una pareja no hay lugar. Claro. Entonces, creo, por ejemplo, en este contexto, a partir de la moral o de cómo nosotros conocemos o cómo nos enseñaron la sexualidad, creo que es importante como hacer hincapié en esta parte. No sé tú qué opinas, por ejemplo, Mayra, con respecto de esto, de que de repente parece que pues el sexo
a lo mejor es malo o es pecaminoso, porque también hay ciertas religiones que nos han dicho que te tienes que bautizar, porque tú ya eres hija del pecado. No, o sea, tú ya vienes con pecado, entonces, El pecado bueno, original. para quitártelo. Claro. ¿Qué opinas, por ejemplo, con respecto a esto? Pues esto está muy vinculado a lo que ya comentabas, porque efectivamente la educación no incluye solamente a la información, sino también a las actitudes en relación a cualquier tema que toque la sexualidad. Entonces, todas las actitudes que tuvieron nuestros padres en un montón de instituciones, incluidas las religiosas, las escolares, en fin, han impactado en el tema en general. Y el silencio es algo que ha redundado bastante y ha sido muy amplio, por eso hay tantas dudas, ¿no? Entonces yo creo que es por eso que la sexología lo reduce a tres cosas principales, ¿no? Todo es válido en sexualidad, ¿no? Siempre y cuando haya consenso entre las personas involucradas, y es importante decir que gracias a la educación, o sea, más bien es importante que la educación se involucre, porque el hecho de decir que sí no quiere decir que ya estás consintiendo algo, o sea, el consenso podríamos hacer todo un programa de esto, ¿no? O sea, tiene todo un trasfondo. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual no pueden dar su consentimiento, personas muertas, los animales, en fin, hay como varias cosas relacionadas. Y sí toma en cuenta la sexología, el contexto de la persona siempre importa, el contexto en su religión, en su educación, en la familia en la que creció. Y entonces sí respeta esos valores sin tener que transgredir a uno mismo y que no haya daños a terceros, que esa sería la última. En donde no haya daño, por ejemplo, en la infidelidad hay daño a una tercera persona, en el abuso sexual puede haber daño a toda una comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta los contextos de las personas para ver desde dónde creen lo que creen, como lo que tú decías hace ratito. Bueno, ¿qué le hace la idea de pecado a la sexualidad de esta persona? Es muy interesante ir y comprenderlo, y para eso se necesita la educación, hablar, cambiar de actitudes y poder abrir el tema en un montón de espacios como este. Exacto, yo creo que en vez exactamente como de cerrarlo o de hacerlo ya a modo de tabú o de que no hay que hablar de eso porque que vayan a pensar, ¿no? Creo que sí está muy padre, por ejemplo, lo que ahorita comentas con respecto de platicarlo, de que hay un consenso entre las personas, creo que es súper importante. Porque al final de cuentas, si nos ponemos a ver qué está bien y qué está mal, uy. Sí, no, lo que está bien para mí. Desde mi punto de vista, claro. Sí, claro, no por está bien supuesto, para ti, por sí. cómo yo veo las cosas, no quiere decir que tú las veas de esa manera, ni que Salvador las vea de esa manera, ni que ella, los chicos de producción, las vean igual. Sí, Entonces, creo que no llegaríamos como a algo tan real si partimos de ahí. Yo creo que lo mejor en ese sentido, pues sí es como esta línea en donde, bueno, ¿tú qué buscas? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? Y de esa manera, si los dos estamos en el mismo canal, como que se vale. Ajá, ¿qué acuerdos ¿no? vamos a tomar? Tener como esa apertura. Ahora, yo la problemática, por ejemplo, que veo con respecto de este consenso, es que a veces, pues sí, yo como que, pues sí quiero la variedad, pero no me gustaría que tú la tuvieras. Ah, claro, por supuesto. No, eso se ve demasiado, porque aparte, pues sí, vivimos como en un país que tiene una tendencia al machismo, por ejemplo, en el que alguien quiere una posición en donde yo sí quiero, a mí me encanta la idea de tener variedad con diversas parejas, pero no me gustaría que tú lo hicieras, Sí, claro. ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí empiezan ya como situaciones de manipulación, situaciones que ya empiezan a enfermar la relación, y que ya no es sano, algo que a lo mejor pudiera resultar sano, no por el hecho de que me esté acostando yo con varias personas o no, Claro. sino por el hecho de que al final de cuentas no hay honestidad, ¿no? Sí, por eso es interesante ir a revisar la palabra consenso en un montón de lugares, porque una de los bemoles que hay es precisamente cuando hay violencia, coerción o manipulación, la persona está manipulada en sus decisiones y entonces no es un consenso puro, ¿no? Entonces, digo, los abogados saben muchísimo de esto y es importante irlo a revisar, porque sí, la persona que está siendo violentada tiene una serie de factores que están cegando la manera en cómo está viendo la situación, ¿no? Me parece que lo que comentaba Salvador hace rato es, la parte espiritual es muy importante, pero siempre y cuando la persona haya estado educada y entonces abra su conciencia a saber que es un ente biopsicosocial y espiritual.
para entonces poder empezar a andar el camino hacia otros lugares. Y para eso tiene que ser libre de coerción, presión y violencia. Y yo creo que aquí entra también otra parte que es súper interesante, que si no te conoces y no sabes lo que quieres, probablemente no sepas qué tipo de relación quieres. Y yo creo que ahí tú nos puedes orientar en este tema, Salvador. Sí, mira, yo creo que primero debemos partir de hablar un poco del Tantra, que el Tantra tiene más de 7.000 años. Es una expresión de vida, una concepción y expresión de vida, que va mucho más atrás de lo que son la mayor parte de nuestras culturas actuales. En el Tantra, la esencia del Tantra es el amor, es la sexualidad, es expresar nuestros deseos, los deseos carnales que están muy mal calificados o vistos por muchas culturas actuales, es parte esencial y natural para el Tantra. Para el Tantra, lo más bello y puro que podemos tener es nuestro cuerpo. No hay nada más bello ni más puro para nosotros que el cuerpo. Y eso nos parece que es muy importante porque normalmente en nuestras culturas nuestro cuerpo es sucio, es malo, tan malo que lo tenemos que cubrir para empezar. Así O es. sea, no podemos estar sin ropa porque es hasta sancionado socialmente, claro, penalmente. te multan. Entonces, Sí, es muy importante que nosotros logremos tener esa capacidad de distinguirnos y observarnos en la pureza de nuestro cuerpo. Para el Tantra, nuestro cuerpo es el principal templo. Y al ser el principal templo de nuestro cuerpo, tenemos que venerarlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que amarlo. Si no lo amamos, no vamos a poder progresar en nuestra relación tántrica. Ahora, el Tantra, quiero dejar claro, no es una religión. El Tantra es una concepción de vida, es una acción de vida. Y el Tantra no prohíbe nada, pero tampoco obliga a nada. El Tantra es libre, es fundamental, es responsable, es consciente y es espiritual. Ok, me encanta esto, por ejemplo, de cuidar, ¿no? El cuerpo, o sea, yo voy mucho con eso, yo creo que sí, efectivamente, como parte de, como de amarse, de respetarse, es como cuidar mi cuerpo. Si no me fijo con quién me voy a la cama, pues pues bueno, no puedo saber qué pasa. Digo, a No lo hay mejor conciencia. parte del que digas, bueno, el acostón de fin de semana, no sé, echar relajo, pero ¿qué trae detrás todo eso? Por ejemplo, no un solo acostón. Al final de cuentas, por ejemplo, conozco a alguien que dice, bueno, si yo me hago responsable, no solamente le corresponde a los hombres cargar con sus preservativos, sino que yo como mujer también puedo cargar con los míos. Y yo creo que sí, esa idea está muy padre, ¿no? Creo que también se vale ser responsable de este lado, pero sin embargo, yendo un poquito más allá, nada más de cuidarse en ese momento, si yo quiero algo más que una noche, me doy el permiso, no sé, de conocer a esa persona. Y a lo mejor ya no tengo que cargar con mis preservativos, los vamos a comprar juntos porque ya te conozco y ya estoy segura de que me quiero acostar contigo, ¿no? O sea, creo que esto cambia mucho, creo que al final de cuentas lo que yo quiera y lo que yo defina que es bueno para mí, tiene mucho que ver. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, esta parte en donde tú dices, bueno, es que hay que cuidarse, pero ¿cómo sé cómo tengo que cuidarme al final de cuentas? Poniendo este ejemplo, por ejemplo, en el que digo, bueno, yo cargo con mis condones, o bueno, no, yo no quiero cargar con los condones, yo prefiero conocer a alguien, que ese alguien vayamos juntos en el momento en que lo decidimos. A mí me parece como más padre, ¿no? Esta idea. Pero sí me gustaría mucho como ir en este tema, al final, de que decir, bueno, ¿cómo es que yo me cuido y hasta dónde esos efectos de mis decisiones probablemente precipitadas pueden afectar a que yo me sienta bien o mal conmigo misma? Pero eso lo vamos a ver regresando, porque ahorita tenemos que ir a un corte comercial. Y pues bueno, no se pierdan porque este tema está súper interesante. En un momento continuamos con Skin Up México.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleado de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con Skin of México. Hey, pues regresamos. Yo soy Jen Skin, esto es Skin of México y estamos con un tema súper interesante. El lado B de la sexualidad, que no solo es el Kama Sutra, ¿ok? Bueno, antes del corte nos quedamos con un tema muy interesante, que bueno, es como hablar un poquito de esto, ¿no? Porque vaya, se da que de repente, pues, no sé, la gente sale, tienen alguna noche loca y pues pasa mucho. A lo mejor también es referente como a la edad. Hay cierta edad en que la gente está buscando como este tipo de aventura porque están empezando a conocerse. Claro que hay quienes pues ya tienen una edad avanzada y siguen en la misma. También se vale, vaya, cada quien a su tiempo. Pero, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de este tipo de situación en la que tú no conoces a la persona y de todas maneras te arriesgas o te avientas a tener una experiencia de tipo sexual con esa persona? ¿Qué pasa? Bueno, dentro del Tantra, ya lo dije anteriormente, no hay nada prohibido, no hay nada obligado. Si yo me encuentro repentinamente, conozco a una persona, sea en un antro, sea en un café, sea en la calle, y me conecto con esa persona, y logro identificarme con esa persona, pues puedo tener una relación sexual muy tántrica, 100% tántrica. No va contra el Tantra una relación eventual. ¿Por qué? Porque volvemos al principio, no estás obligado a nada, ni está prohibido nada. Entonces, si hay esa conexión espiritual, y tú puedes encontrar en ese momento esa conexión, identificarte totalmente y lograr realmente que tu energía, que la energía kundalini que radica en el segundo chakra, se fusione con la de la otra persona, crezca y se funda en el todo universal. Eso es el éxtasis sexual para el Tantra. Entonces, se puede dar, no está prohibido. Ahora, no sería muy común, quizá, pero no está cancelado. Pero, por ejemplo,
cómo llegar a eso, porque me imagino que hay ciertos factores o hay, no sé, ciertas circunstancias que en algún momento te pueden ayudar a conectar a ese nivel con alguien. No creo que, como tú dices, a lo mejor es poco común, no creo que sea de repente que, ay, sí, puedo estar con el tantra y conectarme contigo ahora mismo, porque yo creo que esto va mucho más allá del me gustaste, ¿no? O sea, te vi, me Sí, gustaste. yo hablé de una conexión Sí, espiritual. Exactamente. No hablé de un aspecto físico, de una Exacto. atracción física, de una conexión espiritual. Y es que estamos muy acostumbrados a vivir como en las ideas y en las preconcepciones que nos han vendido, ¿no? En la educación. O sea, estamos como muy acostumbrados a creer que todo tiene como un proceso y si no lo seguimos nos sentimos culpables y entonces ya es pecado y entonces mi mamá me va a regañar o Diosito me está viendo, o no sé, cada quien las ideas que tiene, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a ver la vida Más libre. espiritual y más libre, porque si no quizás sucedería mucho más, ¿no? Podría ser mucho más Exactamente. frecuente, claro, porque justamente por eso quise iniciar hablando de que no tenemos una educación sexual, tenemos información sexual y tenemos muchos atavismos. Bueno, aquí como sexóloga clínica no me dejará mentir, lo que más molesta y lastima a los seres humanos es la culpa, Sí, uy. Exactamente. No hay consulta en sexología sin culpa y vergüenza ¿no? Y de dónde nace esa culpa y esa vergüenza? de las ideas preconcebidas. De una idea preconcebida, de una cultura castrante Sí, sí, que sí. vivimos. A lo mejor suena fuerte, pero es en la Así realidad. es. Vivimos una así cultura es. castrante que explota la sexualidad de manera comercial, que usa la sexualidad y el deseo sexual y el placer sexual como un objeto de comercialización. Sí, bueno, todavía Y no- peor, usa a las personas como objetos Claro. de esto. Exacto. Y no permite esta cultura que castra, esa cultura hipócrita, esa cultura de La doble doble moral, exactamente. no permite la liberación de la sexualidad. Que logramos tener en la sexualidad nuestro placer y nuestro desarrollo. Si yo agarro y te toco la mano, así, espérate, oye, este es un programa, aquí nada más estamos, no me toques, Sí, claro. porque no permitimos, porque estamos cerrados Y es que no, energéticamente, exacto. mentalmente, biológicamente incluso, Exacto. al contacto, a la cercanía, al permiso, a la permisividad de la relación. Sí, Si y es fuéramos que- más abiertos en este campo, seríamos mucho más felices. Porque justamente en esta infelicidad de nuestras relaciones sexuales radica muchas de nuestras frustraciones en otros muchos campos. Y Sí, del que no puede, sufrimiento, no ¿no? puede haber conciencia si no hay conocimiento. No puede haber conocimiento si no me observo. Si no observo cómo es que adquirí, ¿no? O sea, cómo me creí, cómo me compré todo lo que me vende la cultura, los medios de comunicación, mis papás, las religiones. O sea, si no me cuestiono, si no inicio cuestionándome, a ver, ¿de dónde viene eso? No puedo ser libre. ¿No? Entonces sí son varias cosas de la cultura occidental que tenemos que empezar a barrer para poder llegar a esa conciencia de saber que ya no tengo que preguntarme la libertad y la responsabilidad y las consecuencias y la coerción y la violencia, porque soy un ser completo que me he integrado, ¿no? O sea, con todas las esferas que eso implica. Y entonces, con el ejemplo que tú ponías antes de irnos al corte, entenderíamos que somos corresponsables de lo que vamos creando como individuos. Soy primero responsable de mí y en ese orden, pero inmediatamente después viene el otro, y siempre viene el otro. Y necesito mirarlo también, porque también Claro, estamos en una por sociedad supuesto. muy individualista, muy de la satisfacción personal únicamente, ¿no? O sea, y solamente de las apetencias, ni siquiera va más allá, ¿no? O sea, hay varias cosas Sí. que pulir. Precisamente por eso en el Tantra partimos de la conciencia de nuestro cuerpo, en lo individual, en lo que es realmente mío, lo único que es realmente mío, que es mi cuerpo. Y en ese sentido partimos de poder tener placer con nuestra respiración, que es nuestro primer contacto con el exterior. Mi primer contacto del cuerpo al exterior es cuando respiro, cuando nazco. Esa primer bocanada de aire, ese primer momento que nos da señal de vida autónoma, es el primer concepto que tenemos que valorar y tener como gozo el respirar. Y tener como gozo el contacto que tenemos a través de nuestros sentidos. Es el segundo paso.
Nuestro contacto, cómo percibimos al exterior, nuestra primera experiencia del exterior es por los sentidos. El tacto, Sí, exactamente. la vista, el oído, el olfato, el gusto. Ahí viene esa otra segunda parte. Y de ahí viene después el reconocimiento de nuestro cuerpo. Estoy hablando, cuando nace un niño es lo que hace. Un bebé es lo que hace, ¿no? Primero respira, después empieza a ver sus sentidos, a descubrir con sus sentidos, después empieza a reconocer. Y reconoce algo fundamental, y eso es vital para su vida, el amor. El amor que viene de la madre. Y la alimentación que viene de la madre a través de la amamantar. Esa parte son centrales y sustanciales para el tantra. ¿Y qué es amamantar sino placer? ¿Qué es comer sino placer? Claro, y que es de manera natural, al final de cuentas. Entonces, todas nuestras acciones tienen que ver con el placer. Por eso el tantra es el camino del placer. Y ese placer que desde que somos bebés ya es placer sexual. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Se expresa y se manifiesta libre, sin tapujos, sin represión, sin restricción, pero después se Claro, va posteriormente entra como todo y el todo sistema este de proceso creencias, ¿no? en el que nos van cerrando es el que después, cuando ahora que somos grandes y queremos descubrir el tantra, hay que renacer, hay que redescubrir, hay que volver a sentir. Por eso en los talleres que tenemos una serie de prácticas de los sentidos. Cómo recuperamos la sensibilidad sensorial para volver a nacer, volver a sentir, sin todo lo que tenemos encima de la cultura, de la religión, de la moral, de la familia, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que es redefinir. Simplemente definitivamente, siente. ¿no? Siente, no tengas expectativas, no busques algo, siente, disfruta. Ese es un camino de placer. Y lo hacemos con una serie de prácticas, una serie de situaciones ajenas al aspecto de la genitalidad, que es lo que mucha gente piensa, todo es genital, no. Se puede llegar, sí, cuando la gente quiera, cuando la gente lo desee, cuando la gente lo busque, se puede hacer, pero no es un paso sustancial. No es ni siquiera indispensable para empezar a vivir el tantra. Sí, no. Sí, yo creo que es sobre todo redefinir precisamente por esta doble moral que a lo mejor de repente nos carga de información que no es adecuada, ¿no? Llegamos a un momento en el que estamos viviendo la sexualidad probablemente de una manera bien distorsionada, ¿no? Probablemente ni siquiera la estamos entendiendo como tal. No sabemos realmente a lo mejor qué nos gusta, qué no nos gusta, probablemente nos da miedo. Porque al final de cuentas creo que el autoconocimiento de nuestra propia sexualidad nos podría traer no solamente más satisfacción al final de cuentas, sino una mejor relación con los demás. Claro. Porque si yo me relaciono mejor conmigo misma, pues es obvio que me voy a relacionar Sí, de por mejor supuesto. manera con los demás. Al final de cuentas, creo que sí tiene como que un trasfondo bien interesante, pero de repente hay, por ejemplo, estas situaciones en donde se ve que, por decir, el hombre tiene como una tendencia muy grande a decir, tengo a la esposa y a ella yo la veo como madre de mis hijos y la veo con, vaya, una situación de respeto en donde no quiero pasarme de la línea ya cuando estamos en la cama. Y por eso requiero de un amante, porque a ella la veo en otra sintonía. A ella sí la puedo dejar como esta línea en donde ya no me siento como tan chiviado y hacer otro tipo de cosas que me parecen más interesantes. Pero yo diría, ¿por qué hacer esta separación? No puede ser que yo puedo ver esas dos en una sola, ¿por qué las tengo que separar? ¿A qué nos puedes decir tú al respecto? Sí, por yo ejemplo, también Maya? está súper vinculado a la parte de las creencias y a algo que se conoce como género, ¿no? Entonces hemos hecho diferencias por todo, ¿no? Hemos inventado un montón de etiquetas y hemos hecho diferencias por todo y una de esas es por género. Y yo solamente voy a retomar algo que dice una de mis maestras. El género no lo vamos a vencer hasta que no reconozcamos que lo utilizamos para nuestra conveniencia, ¿no? Entonces muchas veces a través de ideas preconcebidas sin ser como conscientes de todo lo que estábamos diciendo hace ratito, entonces decimos, bueno, pues yo como soy el hombre a mí me toca esto y el papel de la mujer es este y este. De hecho, esto que tú acabas de mencionar es algo que se conoce como el síndrome de la monja y el síndrome de la puta, tal cual. Ajá. ¿No? Y entonces se le da al amante X título y a la esposa el otro título, ¿no?
Y entonces efectivamente esto que tú acabas de mencionar sí les pasa a los hombres, pero es por, o sea, si se dieran cuenta que es por etiquetas que se colocaron, porque alguien más les vendió y ellos se compraron y no lo cuestionaron, Claro. cambiarían un montón de cosas. Pero eso no solamente es una idea de los hombres, o sea, también las mujeres lo hemos llegado a creer. Entonces eso hace que nos distanciemos. Y lo que decía hace rato, si seguimos utilizando hombres y mujeres, el género, para nuestra conveniencia, no vamos a llegar a la equidad por más que hablemos y por más que formemos grupos y por más que digamos. O sea, hasta que no nos veamos como seres completos y que los órganos sexuales solamente son una parte de nosotros y que el género es algo inventado, ¿no? Tal cual. Entonces eso te diría, sí se puede, pero tendríamos que trabajar un montón de cosas en el autorreconocimiento y el conocimiento del otro. Como un ser completo y no solo con una etiqueta o si tiene vulva o tiene pene. Exactamente, porque eso nos lleva a lo mejor a otro tipo de circunstancias, ¿no? En donde al final de cuentas ya no me relaciono de la misma manera con las personas, porque las estoy definiendo porque o son esto, o son aquello, o está casada, o es soltera, o es viuda, y entonces empiezo a etiquetar a la gente como si se tratara de relacionarme con ellas a través del título o de la etiqueta que tienen. Y eso hace la relación entre las personas súper difícil. Cuando realmente esto tendría que ser, pues, de alguna manera más fluido, al final de cuentas, ¿no? O sea, ¿por qué me tendría yo, no sé, qué avergonzar, por ejemplo, de quién soy si pudiera tener la confianza de platicarlo con la persona que estoy? Yo voy a esto. Creo que si en algún momento uno decide estar en la cama con alguien, tiene que ser alguien en quien tú confíes. Porque vaya, le estás entregando tu ser, te estás abriendo de una manera muy especial con esa persona. Y si te quedas a dormir con esa persona, muchísimo más. O sea, cuando tú te duermes, te abandonas. No sabes de ti en ese momento, tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, no tiene que ser alguien en que confíes al final de cuentas. Y si confías en esa persona como para quedarte dormido a su lado, ¿por qué no confiar en el momento de hablar situaciones que tengan que ver con la sexualidad o con el sexo explícitamente, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué no me gusta? ¿Qué sí me gusta? ¿Qué desearía? ¿Qué espero? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no nos comunicamos de esa forma? Pero nos tenemos que ir a un corte. Y regresando del corte, sí me gustaría mucho saber su opinión de por qué no nos comunicamos en ese aspecto, ¿vale? Regresamos, vamos a un corte. Esto es Skin of México, el lado B de la sexualidad. En un momento continuamos con Skin of México. En un momento continuamos con Skin of México. En un momento continuamos con Skin of México. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con Skin Up México. Regresamos con Skin Up México. Pues regresamos, esto es Skin Up México, el lado B. Bueno, ustedes recuerden que si quieren publicitarse con nosotros nos pueden buscar en Facebook como Skin Up México o en www.skinupmexico.com y con gusto pues les platicamos de los planes de patrocinio que tenemos. Y continuamos con este tema súper interesante y con estos invitados tan interesantes que también tenemos con respecto del tema de la sexualidad. Entonces, antes de irnos al corte nos quedamos en un tema muy interesante que, bueno, al final de cuentas, ¿por qué no podemos comunicarnos con nuestra pareja? ¿Por qué no tenemos como esta apertura, tanto como hombres, la confianza de decir, bueno, la voy a dejar de ver un rato, como la mamá de mis hijos, y me voy a animar a decirle, ¿por qué no jugamos? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Y como mujeres también, ¿no? El aceptar en un momento dado y quitarme como también el outfit de mamá, y ahorita no soy mamá, ahorita soy una mujer que quiere gozar plenamente de su sexualidad, y vivirla de otra forma. ¿Por qué es que en un momento dado no tenemos como esta apertura o esta confianza para comunicarle al otro lo que queremos? ¿Tú qué opinas, Salvador, con respecto a este tema? Bueno, mira, te puedo decir primero que el Tantra, como libre que fue en su implantación social hace 7.000 años, hasta que fue cancelado por una invasión aria en la India, en la área septentrional, y estos invasores eran dominantes, represores, pues cancelaron todos estos aspectos del Tantra y su libertad, y su esencia libertaria, y lo sometieron, y pues prohibieron todo. Inclusive toda esta corriente védica que entra años más tarde a la India, que es renunciante, que renuncia al sexo y pasa a crecer espiritualmente, renuncia a la carne y vas a crecer espiritualmente, renuncia. El Tantra no es renunciante, el Tantra es incluyente y es gozoso, es pleno. Incluye, sí, la responsabilidad de amarte y cuidarte, pero en conciencia y en libertad. No te prohíbe en sí mismo nada. Sí, no reprimiéndote. No reprime. Entonces, esta parte la comento porque justamente es la represión social, la represión cultural, la represión religiosa, la represión familiar, lo que impide que haya esa buena relación y esa buena comunicación entre hombre y mujer. Actualmente vivimos una gran transformación en el que el concepto de familia tradicional de papá, mamá, hijos se está rompiendo. Ahora vienen muchos roles externos, relaciones externas, donde se ven y no viven juntos, tienen hijos hasta separados, etc. ¿Por qué? Porque no hay la sociedad por sus necesidades productivas, de producción mercantil, va modificando y no abre caminos. Toda la gente hoy está más desconcertada. Fíjate, voy a decir algo que a lo mejor va a haber gente que piensa que no es cierto. Hoy la gente está más desconcertada que hace 50 años. Hace 50 años había roles muy específicos para cada quien. Cada quien sabía qué tenía que hacer, qué no debería hacer, y ahí se quedaba.
Algunos había rebeldes que violentaban, que cambiaban, pero otros no, otros simplemente se quedaban en esa restricción. Hoy no hay tantas restricciones, pero nadie sabe a dónde ir, nadie sabe cómo ir ni para qué ir, y sigue teniendo estos prejuicios, sigue teniendo estas represiones, sigue teniendo estos atavismos que la sociedad impone, y ahora está peor que antes. No sé si aquí Miriam podía coincidir o no, Marian, perdón, podía coincidir o no con esto. Pues yo creo que sí, más o menos va por ahí. O sea, primero yo veo 4 factores ahorita, como resumiendo ya ojo de buen cubero. Una está la sección por categorías, ¿no? O sea, que esto que tú decías, clasificamos a las personas por categorías. Exacto. Hay un montón y hay subcategorías, y entonces como vamos dividiendo y vamos seccionando, pues de pronto ya hay departamentos de personas, ¿no? Esa sería una. La otra es el silencio que ha predominado por muchísimas décadas en la sociedad. Está prohibido hablar del tema con los niños, está prohibido hablar del tema en pareja, está prohibido hablar del tema en la escuela. Actualmente todavía hay papás que se ponen muy mal si escuchan que se va a hablar de sexualidad, porque tergiversan todo lo que significa con educación sexual, tergiversan la información por ideas preconcebidas de lo que ellos piensan e imaginan, y si vivieron coerción, están viviendo coerción sexual o la vivieron en algún momento, creen que todo está relacionado a eso, porque su visión no va más allá de esto, ¿no? Entonces eso nos lleva a la baja conciencia como tal, y la otra al desconocimiento de uno mismo, ¿no? Al autorreconocimiento, no solamente de mi cuerpo, sino de las ideas que me compré, de lo que yo no he cuestionado, ¿no? Entonces todo eso lleva a mi maestro Juan Luis Álvarez Gallo a decir 11 de cada 10 parejas tienen problemas de comunicación, ¿no? Porque estamos, o sea, de verdad tenemos un montón de barreras entre uno y otro, un montón de muros, y uno de ellos es el género, o sea, esta cosa inventada que está no solamente entre hombre y mujer, sino también entre mujeres y también entre hombres. Ah, sí, ¿no? Entonces hay varios muros que hay que atravesar gracias a todo lo que hemos permitido como sociedad y cultura armar, porque de pronto pareciera que alguien más es el culpable, y entonces eso no nos hace responsabilizarnos. Entonces tú y yo y los que estamos aquí tenemos injerencia en esto. En el momento en que se permite algo, dejamos que suceda y se reproduzca. En el momento en que paramos, empezamos a ser libres, en que reconocemos quiénes somos y podemos empezar a poner límites, ¿no? Límites sanos, sin coerción. Entonces van a pasar cosas diferentes, que es un poco el ejemplo que yo decía hace ratito. Hasta que no reconozcamos que el género nos conviene bastante a todas las personas, entonces no va a desaparecer el género, al contrario, lo estamos manteniendo y reforzando desde un montón de lugares. Y eso pasa con un montón de temas en sexualidad, ¿no? Y poniéndolo en medio al final de cuentas, ¿no? Porque como tú dices, o sea, no es solamente una causa entre hombres y mujeres, a veces es de hombres con hombres o de mujeres con mujeres. Aquí viene, por ejemplo, una alusión a que de repente, como mujeres no hay una cierta tolerancia, ¿no? O sea, de repente a veces la falta de respeto no va de hombre a mujer, sino de mujer a mujer. Es una puta, es una cualquiera, es una esto, es una lo otro. ¿Por qué? Porque yo no pienso igual que ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se ve cómo de repente es, por ejemplo, entre el mismo género puede ser el ataque. O, por ejemplo, con los chicos que han decidido, por decir, salir con otro chico que son gays, también hay, ¿no? El ataque, ¿no? De que, pues, es un mismo género, pero como no tiene la misma preferencia sexual que él, ya es puto, ya es gay. Sí, por eso empezábamos con eso, ¿no? O sea, el hecho de que hayamos seccionado tanto por categorías nos ha hecho dividirnos. Y decía Salvador al principio, por lo menos en el tantra es al revés, ¿no? O sea, hay que unir, no dividir. Exacto. Y entonces, en el momento en que nos veamos como iguales, desde que tenemos un cuerpo, un espíritu, una psique y somos, pues sí, formadores de una sociedad, entonces va a cambiar la cosa, pero entre sigamos inventando etiquetas y categorías, vamos a estar más separados, lo único que vamos a hacer es poner más muros, ¿no? Y que bueno, al final en mi consulta, mucho de mi trabajo es derrumbar esos muros con el otro, para ver si se va a permitir llevar su sexualidad a otro nivel, fuera y libre completamente de la culpa y la vergüenza que todavía predomina muchísimo en un montón de temas en sexualidad, ¿no? Y que lamentablemente como que no te permite disfrutar al final de cuentas. Nos estabas comentando, por ejemplo, hace un rato que esto me pareció súper interesante, que de repente no son como los 15 minutos, wow, del placer del orgasmo, por decir, ¿no? El ratito que estás ahí entre que la caricia y demás, no es nada más eso. O sea, puede ser un tiempo
hasta de Mucho 2 horas más, en el claro. que tú intentas reconocer al otro. ¿Qué nos puedes platicar, por ejemplo, de estos sábados? Mira, antes de entrar a esa parte, quisiera plantear los aspectos de principios de Tantra. En el Tantra tenemos como principios Shiva, que es el hombre, Shakti, que es la mujer. Shiva es la parte de la conciencia. Shakti es la energía. La conciencia y la energía se fusionan y dan posibilidad de creación de vida, de nueva vida. Y al ser Shakti, la persona que permite que esto se desarrolle, esta parte gestativa en su ser, para el Tantra es la mayor diosa, es la creación, es la Matrix, es el origen, y por eso se le venera especialmente. Por eso se le empodera a la mujer, pero no se le empodera en el concepto que actualmente empieza a tener la corriente feminista, Sí, de que simplemente es coerción. emular al hombre en sus malos hábitos. Está distorsionada, Entonces, ¿no? Muy lo distorsionada. importante es concebir este empoderamiento de la energía mágica y poderosa de Shakti a través de su vagina, a través de su útero, a través de su poder sexual. Y después podemos entrar ahora sí a los temas ya de la relación con el otro, cómo se va a comunicar con el otro. Si partimos de estos principios, ya la comunicación es mucho más fácil. Sí, no, es desde otro lugar completamente. Es otra cosa. Entonces, si partimos de estos principios de origen y de que yo me voy a amar a mí en amor incondicional, y yo al tener amor voy a dar amor, y no voy a poseer al otro, ni yo mujer, ni mujer al hombre, ni yo hombre a la mujer. No, vamos a poseernos, vamos a fusionarnos en una relación. Y ahora, esa relación puede ser tan intensa desde una mirada. En una mirada hay amor. Y ahorita yo las estoy viendo a las dos con amor, no con un amor genital, sino con un amor sí sexual, porque yo soy hombre, yo soy Shakti, yo soy Shiva y ustedes son Shakti. Pero yo las estoy viendo con amor. Y eso, abrimos esa capacidad, esa posibilidad, vamos a romper muchas barreras de comunicación. Porque ya no tengo ni vergüenza ni pena de decir lo que pienso, lo que siento, ni lo que quiero. ¿Cuántas parejas se terminan porque no puede uno decirle al otro ni siquiera qué quiere? Exactamente, eso pasa pues realmente muy seguido. Yo creo que por eso pues precisamente está la información, el autoconocimiento, y están estas dos personas increíbles con información súper interesante, que realmente les pueden aportar muchísima información muy enriquecedora para que lleven una vida sexual muchísimo más plena, y sobre todo para que se relacionen de una mejor manera con todos. Entonces, bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, se pasó demasiado rápido, nos quedamos con ganas de saber muchísimas más cosas, pero pues les tenemos igual una sorpresa a todas las personas que nos estuvieron viendo ahorita en este momento. Nos traen regalitos ustedes aquí para compartir con nosotros. Entonces sí me gustaría que la mecánica es que, bueno, si ustedes vieron este programa, le den like a la página de Skin of México, a la página de ASTN TV también, y bueno, a las correspondientes páginas de nuestros invitados. Me gustaría que dieran sus datos y nos platicaran pues bueno, de los regalos que tenemos para nuestro auditorio. Sí, en Facebook me encuentran como Sexología 3, sí, con un 3 en la E. Y ahí, bueno, les voy a regalar 4 pases dobles para cualquiera de nuestros siguientes 4 eventos que se van a llevar a cabo esta semana y la que sigue, relacionados a la sexualidad, mencionando que nos vieron aquí contigo, Jen. Ok, perfecto. ¿Y de este lado, Salvador? Bueno, tenemos nuestro Face de la página es @Senco Convivencia Holística, Face personal es @Salvador Martínez, y tenemos un grupo en Face que es un grupo de Tantra que se llama Tantra, la sexualidad, la sexualidad espiritual. Ahí pueden entrar también, y para todos los que nos estén viendo vamos a ofrecerles primero 3 lugares en un taller que vamos a dar el sábado, que es sábado 4 de marzo, en Guadalajara, Jalisco. Vamos a regalar 3 espacios para que la gente pueda asistir sobre respiración ovárica. Y aparte obsequiamos también en nuestro consultorio aquí en la Ciudad de México
3 terapias holísticas, vamos a 5 espacios para meditación tántrica y 1 para una pareja que puede ir a un masaje tántrico. Ok, perfecto, pues esta es la opción ideal. Ustedes, pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Yo soy Jen Skin, esto fue Skin Up México, el lado B de la sexualidad. Bye bye. Skin Up México. B-Sides.